Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Este es su hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Recordemos que estamos estudiando y analizando el Evangelio de Juan. Hoy estamos en la parte número 16 y vamos a tratar sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y vamos a estar analizando en el capítulo 7 del libro de Juan, del 1 al 9. Hoy vamos a estar en esa parte, Juan 7 del 1 al 9. No sin saludarle antes a todos los hermanos que se reúnen siempre en sus hogares, en su trabajo, en diferentes partes del mundo, aquí de Centroamérica, Panamá, el norte y Sudamérica, y por qué no también allá parte de Europa, donde nos siguen y están pendientes de los programas que se suben en este canal. Recordemos, hermanos, que tenemos esa misión de expandir, de llevar el Evangelio. Recordemos que este es un programa en el cual no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada, no te pido que me mandes dinero, nada de estas cosas. Solamente nos interesa que nos prestes atención y pongas tus oídos y tu entendimiento y tu corazón ahí, atento a la palabra de Dios, a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. No sin más recalcarles que no podemos alterar la palabra de Dios, no podemos cambiar lo que está escrito. Ya las profecías fueron escritas y se han desarrollado tal cual se han descrito en las Sagradas Escrituras, en todos los libros proféticos. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, tiempos duros, pues estamos siendo testigos de tantos cambios a nivel climático, donde hay altas temperaturas en diferentes partes del mundo, en la Tierra. En Europa se está incendiando prácticamente muchas áreas, mucha gente, cientos de personas están muriendo actualmente. De Portugal, España, Francia, Grecia, todos esos países en los cuales está pegando muy fuerte esta ola de calor. También sabemos que hay guerras y rumores de guerra, están ocurriendo todas estas cosas en forma simultánea y muchos se preguntan, oh hermano, ya estamos en la tribulación, ya comenzamos la semana 70. No, todavía no hemos comenzado la semana 70, solamente estamos viendo como una perspectiva de lo que va a venir y lo que va a acontecer. O así como ocurre cuando se derrama la cuarta copa de la ira, donde se golpea el sol. Así estamos viendo cosas en forma refleja de lo que se va a acontecer muy pronto. Una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento, esa profecía, esa doctrina, esa esperanza, la cual nos dejó Jesús muy claro en la palabra de Dios, está descrito ahí. Hay muchos espíritus engañadores, falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas. Y la palabra de Dios es clara y lo especifica, de que se levantarían falsos apóstoles, falsos maestros, todo aquello que quieren enseñarte algo que no está escrito aquí, o quieren ocultar simplemente, porque en la iglesia ya no se les permite hablar de la profecía de que Cristo ya está pronto. Y Él dice en su palabra, vengo pronto, Él viene pronto, Él está a punto de llegar por su iglesia, su esposa, a encontrarse y a encontrarnos ahí, en el segundo cielo, con Él, que es nuestra esperanza. Eso es lo que el mundo quiere quitar ahorita mismo, esa esperanza de que no existe rapto. Quieren eliminarlo y hablar solamente que hay una segunda venida y quieren mezclar todo en un solo paquete y no se puede. Todo eso lleva su cronología de acuerdo a la escatología. El estudio escatológico son claros. No se basan solamente en un verso, sino en diferentes versos de la Biblia, los cuales se complementan y confirman uno al otro de las profecías escritas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por eso que es importante que todo cristiano se alimente a diario de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, porque ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu y el vida. Es vital que tú sepas que estamos en los últimos tiempos. Muy pronto seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, así como lo dice la palabra de Dios. Y solamente los que quedemos vivos, entonces nos encontraremos con Él, seremos transformados, subiremos. Primero resucitan los muertos en Cristo, los que confesaron la fe, los que
se convirtieron al Evangelio, los que aceptaron a Jesús como su Salvador, esos serán despertados primeramente. Luego nosotros lo alcanzamos en el segundo cielo, ahí donde nos encontraremos con Jesús. Para celebrar una serie de eventos, pues están escritos, porque allí, en ese momento, cuando estemos allá, juntamente con Jesús, se pregunta, y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, ¿quién era digno? Entonces, ¿quién es digno de abrir esos sellos? Donde habla claramente de que la iglesia está presente en ese momento y se eleva un cántico por parte de todo pueblo, nación, lengua, donde son elegidos todos aquellos que vamos a estar presentes en ese momento grande, donde se comiencen a destapar los 7 sellos. Es evidente que la iglesia no está en la tierra, está con Jesús en los cielos, y está claramente descrito por la palabra en Apocalipsis. Pues nosotros no estamos puestos para ira, o sea, nosotros seremos sacados, no pasaremos por el periodo de la tribulación. Los que sí pasarán ese periodo de la tribulación son el pueblo de Israel, porque se habla de la semana 70, la angustia de Jacob, la gran tribulación. No se confundan con estos términos. La tribulación y la gran tribulación están comprendidos en ese periodo de los 7 años. Están a punto de que comience. El nuevo orden mundial ya está instaurado y todo está procediendo a que los pueblos y las naciones convulsionen. La decadencia moral, la maldad, los asesinatos, los crímenes, las guerras, las enfermedades, los virus. Ahorita mismo todo el peso de la salud mundial está dirigiéndose a estas entidades como la OMS, donde tratan de controlar y declarar una nueva pandemia para obligar al cierre nuevamente del mundo. Estamos viendo claramente que ellos están controlando y manejando todos los hilos aquí en la tierra. Pero todo eso está descrito en la palabra de Dios. Por eso que hacemos siempre un preámbulo aquí para aclararte. Si es primera vez que estás escuchando este programa, no lo cierres, quédate ahí. Vamos a estudiar la palabra de Dios y pon atención. No pierdes nada con escuchar la palabra de Dios. No pierdes nada por aprender algo de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Estamos hablando actualmente del Evangelio de Juan. Vamos a tratar sobre esa incredulidad de lo que tenían los hermanos de Jesús. La incredulidad, que es un pecado muy grave, muy severo. Así que vamos a poner atención. Recuerda que este canal no te cobramos nada, no te estoy pidiendo nada. Estamos pidiendo solamente tu atención. Así que saca tu Biblia o saca un libro de apunte y anota los versículos cuando vamos describiéndolo aquí, para que luego lo revises, o puedes revisar el programa varias veces y así puedes estudiar y compilar toda la información. Así que vamos a ponernos cómodos y vamos a comenzar este estudio. Recuerda compartir el link de estos estudios, por lo menos a 3 contactos de tu celular, que es lo mínimo. Tú puedes tener más de 3 contactos, hermano. Así que, o amigos, tú que estás viendo, comparte el contacto, ayuda a expandir el Evangelio. Pongamos atención, vamos a comenzar hoy el estudio. Así que, comencemos. Vamos a tratar sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Vamos a estar analizando el capítulo 7 de Juan, del 1 al 9. Al terminar el estudio anterior, vimos que la predicación de Jesús despertó diferentes reacciones entre su auditorio. Ahora comenzaremos considerando cuál fue la reacción de sus propios hermanos, aunque a lo largo de todo este capítulo veremos que el Señor siguió siendo motivo de discusión entre los judíos. De manera de introducción, debemos decir que este capítulo 7 al 9 se desarrollan durante la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante observar que también los capítulos 5 y 6 giraban en torno a otras fiestas judías. Si estamos poniendo atención, en el capítulo 5 el evangelista se centró en el día de reposo, mientras que en el 6 hizo lo mismo en torno a la Pascua.
En cada una de estas ocasiones el Señor subió a Jerusalén y pronunció importantes discursos en lo que se identificaba a sí mismo como el cumplimiento del significado espiritual de cada una de sus fiestas que se estaban dando ahí en Jerusalén, las fiestas que tenía. Pero también debemos darnos cuenta que en cada sección se van elaborando nuevos temas de vital importancia. Así pues, en el capítulo 5 se presentó aquella relación del Hijo con el Padre, mientras que en el capítulo 6 fue su relación con los verdaderos discípulos. Ahora, a lo largo de este capítulo veremos que el tema dominante aquí será la relación con el Espíritu Santo. En este capítulo Jesús enseña en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Este capítulo contiene las maravillosas verdades de que Jesús es el agua de vida y que promete dar el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él. Es evidente que la propia familia terrenal del Señor Jesucristo tuvo que convertirse. Su parentesco no le colocaba en una posición diferente a la de las otras personas. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. El venir de una familia cristiana no nos hace cristianos inmediatamente. Cada persona tiene que tomar la decisión de convertirse en forma individual. No es porque el papá es cristiano, ya sus hijos son cristianos. No, cada uno, cada miembro de la familia, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, tiene que tener una relación personal con el Señor, con Jesús. La conversión es individual, no es global del grupo ahí en la familia, no. Y en verdad que siempre es más difícil enfrentarnos a nuestros propios familiares, donde se hace difícil entonces que se dé esa conversión. Pero el único que hace posible esto es el poder del Espíritu Santo, pues Él es el que va a entrar a ese corazón y donde la semilla, la palabra, comenzará a germinar y llevará entonces al contacto del espíritu de aquella persona con el Espíritu de Dios, que sea tocado, entonces se ha convertido. La conversión es totalmente individual. Y en cuanto a la familia de Jesús, nos alegra ver en el resto del Nuevo Testamento que hubo un progreso. Hubo ese progreso espiritual hasta el punto de que llegaron a creer en Él. Definitivamente. Parece que todo comenzó a cambiar cuando el Señor resucitó. Se le apareció a Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. 1 Corintios 15, 7. Inmediatamente después de esto vemos que tanto su madre como sus hermanos estaban entre los creyentes, que oraban mientras él esperaba el descenso del Espíritu Santo. Así lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14. Luego comprobamos que Jacobo, el hermano del Señor, llegó a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Busca ahí en Gálatas 2:9. Y tanto él como su hermano Judas escribieron 2 de las cartas que figuran en el canon del Nuevo Testamento. En relación a esto es interesante notar cómo Jacobo, conocido como Santiago, habla de su hermano en su epístola. Y así dice, que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago 2:1. Después de un periodo de dureza e incredulidad, habían llegado a ver la gloria divina de aquel que había sido un miembro de su misma familia. Y aquí nos dice en el verso 1, después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Después de estas cosas dice. Esta frase, esta expresión común propia de Juan, que nos estaba dando una descripción cronológica de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Los eventos del capítulo 6, recuerden, tuvieron lugar en el mar de Galilea. Pero antes Jesús había estado en Jerusalén, donde hubo controversia en cuanto a él, en el estanque de Betesda. Parece que los eventos del capítulo 6 transcurrieron como un año antes de la crucifixión.
alrededor del mes de abril del año 29 después de Cristo. Los eventos del capítulo 7 tuvieron lugar en octubre, o sea, unos 6 meses después. ¿Están poniendo atención? Los capítulos 15 al 18 del Evangelio según San Mateo y los capítulos 7 y 9 del Evangelio de Marcos y el capítulo 9 de Lucas, todos relatan incidentes que ocurrieron durante este periodo. Durante el periodo el último año de su ministerio, Jesús limitó sus actividades a la región de Galilea. No andaba más por Judea, porque allí las autoridades religiosas habían tramado un complot para asesinarlo. Pero Jesús estaba siguiendo el calendario divino que su padre le había preparado, y estos hombres no podían tocarle hasta que llegara su hora. Ahora estamos entrando en el relato de los últimos 6 meses de la vida de Jesús. Y el primer incidente que Juan registró de aquel periodo es este que ocurre durante la fiesta de los tabernáculos. Este primer versículo revela que ya estaba creando mucha conmoción en cuanto a las personas de Cristo. 6 meses más tarde la agitación estallaría en toda su furia, culminando con la muerte de Jesús en el Gólgota, en la cruz. Estimado amigo, todavía vemos entonces aquí la misma conmoción en este mundo. Todavía hay más diferencias de opiniones en cuanto a Jesucristo que con relación a cualquier otra persona que jamás haya vivido. Pero no hay otra persona como la de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Personaje inminente en la humanidad, pues divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. No hay antes o después de Mahoma, no hay antes o después del Buda, no hay antes o después del Dalai Lama, no. Hay antes y después de Jesucristo. Jesucristo continúa siendo un foco de controversias y todavía son muchos los que lanzan contra él las peores acusaciones. Jesús es en la actualidad un personaje polémico. Jesús eligió pues ese tiempo de conmoción y agitación para abandonar su costumbre de quedarse fuera de Jerusalén, y así subió a esta ciudad porque era la fiesta de los tabernáculos. Así dice el verso 2, y avanzando dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Como dijimos anteriormente, habían 3 fiestas en Jerusalén que requerían la asistencia, esa asistencia obligatoria de todo varón. Nuestro Señor cumplió la ley y por tanto subió a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos y de Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos se describe en el capítulo 23 de Levítico. Esta era una fiesta de gran alegría porque el pueblo de Israel celebrara su gran liberación y salida de la tierra de Egipto. Y recordaba los años que tuvo que habitar en tiendas en el desierto. Pero era una fiesta de tiendas, cabañas o enramadas. Durante esta celebración acampaban en tiendas. Había el sonido de trompetas y la ofrenda de los becerros. Además, vertían agua en el templo y una porción doble en el último día de la fiesta. Todo esto para recordarle que Dios le había dado agua de la peña en el desierto. En el capítulo 17 de Éxodo describe este incidente muy claramente. Para esta celebración entonces sacaban el agua del estanque de Siloé y al parecer vertían grandes cantidades de agua, quizás varios barriles, en el suelo del templo. Veremos que nuestro Señor usó esta festividad para atraer a los hombres hacia sí mismo. Habló en cuanto a sí mismo como el agua de vida. En el versículo 37 de este mismo capítulo 7 de San Juan, el Señor dijo así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Todavía esto es cierto hoy en día.
Si usted, amigo, que me está escuchando, me está viendo por este canal, quiere agua verdadera, venga a Jesús. Él saciará la sed de su corazón. En estas fiestas también iluminaban el atrio del templo con una procesión de antorchas que conmemoraba la columna de fuego que le había guiado al caminar las noches aquellas por el desierto, todas esas noches. En el capítulo 8 de este mismo evangelio veremos que nuestro Señor también se sirvió de esta procesión para atraer a los hombres hacia sí mismo. Él dijo en el capítulo 8 del versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, verso 12. Ahora podemos comprender que la columna de nube y la columna de fuego que guiaron a los hijos de Israel eran nuestras figuras de nuestro Señor Jesucristo. Toda la fiesta del Señor en el Antiguo Testamento se ha cumplido, excepto la fiesta de los tabernáculos. Esta será cumplida cuando nuestro Señor vuelva a la tierra, y así esta fiesta está simbolizando el gran gozo de aquel tiempo futuro. Pero ahora el Señor se disponía a regresar nuevamente a Jerusalén con motivo de la fiesta de los tabernáculos. Lo cierto es que no era un viaje muy fácil. Recordemos los acontecimientos que se dieron durante la última visita, cuando los judíos procuraban matarle porque había sanado a un paralítico en el día de reposo y porque además había afirmado que Dios era su Padre. Juan 5, 16 al 18. Es cierto que habían pasado varios meses, pero ellos no habían olvidado ese detalle, ese momento, ni tampoco habían abandonado sus intenciones, por lo que Jesús se había quedado por algún tiempo por Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Así lo dice Juan 7:1. De este modo el Señor se retiró de aquellos que lo despreciaban para centrarse su esfuerzo entre los que todavía le escuchaban y todavía podían creer en él. Sin embargo, cuando llegó la fiesta de los tabernáculos, Jesús decidió volver a subir nuevamente hasta Jerusalén, a pesar de la hostilidad de los judíos. Las razones aquí para realizar este viaje en estas condiciones tan adversivas eran variadas. Por un lado, la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas anuales en las que cada varón de Israel debía comparecer delante del Señor en el lugar que él escogiera. Deuteronomio 16:16. Búscalo ahí. Y el Señor, como buen israelita, se dispuso a ir. Pero no se trataba simplemente de una obligación religiosa que debía observar, sino que también formaba parte del programa divino que su padre le había encomendado. De hecho, en último término, lo que los judíos simbolizaban por medio de la fiesta de los tabernáculos, solo lo podrían encontrar en Cristo y en su obra. Notemos que todo el capítulo era en torno a la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, ya hemos señalado que esta era una de las 3 fiestas, esas 3 fiestas que cada israelita debía celebrar en Jerusalén. Era un momento muy especial cuando la nación volvía a sentirse unida por muy dispersa que estuviera. Recuerda que en esos tiempos de Jesús los romanos estaban controlando a Jerusalén. Pero, ¿cuándo se originó esta fiesta? ¿Cómo se celebra? ¿Cuál era su significado? Contestar estas preguntas nos ayudará a entender la enseñanza de Jesús a lo largo de los próximos 3 capítulos. Ahora, para empezar, debemos decir que la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y tenía lugar 5 días después del gran día de las expiaciones. Ahí anota en el libro de Números, capítulo 29, verso 7, verso 12. Por tanto, era muy prominente la idea del gozo después de la redención y del perdón de los pecados.
En cuanto a su origen, la fiesta se relaciona con la peregrinación del pueblo judío por el desierto después de que fueran liberados de Egipto. Recordaban así que habían vivido en cabañas en su camino hacia la tierra prometida. Por lo tanto, era una fiesta que miraba hacia el pasado y que les obligaba a recordar tanto su amarga esclavitud cuando estuvieron en Egipto, así como su liberación gloriosa por medio de la intervención divina. Ahí dice en Levítico 23, 42, 43: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en el tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Dios. Y por supuesto, la fiesta también les recordaba el cuidado que Dios había tenido de ellos al protegerlos de todos los peligros del desierto y guiarlos hasta hacerlos entrar en la tierra prometida. De hecho, Dios mismo los había acompañado en todo ese proceso, al punto en que ordenó a Moisés que le construyera un tabernáculo en el que pudieran morar en medio de su pueblo mientras duraba su peregrinaje. Todo este peregrinaje fueron acompañados por el mismo Dios. Pero la fiesta de los tabernáculos también tenía que ver con la agricultura. Deuteronomio 16, 13. De hecho, era la tercera de las fiestas vinculadas al ciclo agrícola del judaísmo. La primera de ellas era la Pascua, que celebraba el comienzo de la siega en la primavera. Después venía el Pentecostés, a cabo de 7 semanas después de la Pascua, en la que se festejaba el final de la siega. Y la última era la de los tabernáculos, que celebraba la cosecha otoñal de frutas y de vendimia. Era un tiempo en que los corazones de la gente estarían naturalmente llenos de agradecimiento y de alegría al ver que sus cosechas ya estaban guardadas, la fruta había sido recogida y terminada la vendimia. Con razón decía el Señor: estarás verdaderamente alegre. Deuteronomio 16:15. En este sentido, las fiestas no apuntaban al tiempo de peregrinación por el desierto, sino al momento que ya habrían entrado en la tierra prometida y podían disfrutar de su fruto. Marcaba de esta manera, por lo tanto, el fin de su peregrinaje. Así pues, una multitud de peregrinos gozosos, llenos, llegaban año tras año a Jerusalén en los días previos a las fiestas. Una vez allí buscarían ramas de palmeras y de árboles frondosos con los que construirían las cabañas que instalarían en los atrios de las casas, en las calles, plazas o junto a los caminos, de tal manera que todo Jerusalén se convertía en un radio de camino de un día de reposo. Se llenaban de peregrinos, ofreciendo una apariencia realmente muy pintoresca. Ahora, en cuanto al desarrollo de las fiestas, esta se prolongaba por un tiempo, un espacio de 7 días, en lo que se llevaba a cabo diferentes sacrificios para mostrar la gratitud que sentían hacia Dios. Así lo describe el libro de Números, capítulo 29, del 12 al 38. Las fiestas alcanzaban su clímax en el último y gran día de la fiesta, en el que se celebraban las ceremonias especiales. Resulta evidente que cada uno de estos aspectos de la celebración de la fiesta se relacionaba con los dichos de Jesús que encontraremos en estos pasajes. En primer lugar, no debemos perder de vista que de la misma manera en que Dios había acompañado a su pueblo durante el peregrinaje por todo el desierto, morando en medio de ellos en un tabernáculo, ahora el mismo Hijo, quien se había hecho hombre y habitaba en medio de ellos. El evangelista ya adelantó este increíble hecho en el prólogo de su evangelio, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, ¿lo recuerdan? Bueno, no olvidemos que la expresión que Juan emplea en el original de este versículo habría que traducirla literalmente como puso su tabernáculo. Puso su tabernáculo entre nosotros. Así pues, a pesar de las innumerables infidelidades del pueblo, Dios seguía siendo fiel a su promesa y continuaba visitándolo
y estando cerca de ellos con el propósito de bendecirlos. En segundo lugar, el agua derramada como símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo también fue aprovechada por Jesús para hacer una importante declaración. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Juan 7, versos 37 y 39. Y en tercer lugar, la luz que alumbraba en el patio del templo pudo también dar origen a la afirmación que cuando Jesús dice así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así lo dice Juan 8, verso 12. Afirmación que poco después ilustró cuando sanó al ciego del capítulo 9. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Ni aun a sus hermanos creían en él. Juan, estamos leyendo Juan del 7, capítulo 7, del 3 al 5. Encontramos los nombres de los hermanos, o medio hermanos, de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de según San Mateo, en el versículo 55. Estos hermanos eran los hijos que José y María tuvieron después del nacimiento virginal de Jesús. Se le mencionan como Jacobo, José, Simón y Judas. Así se le mencionan los nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Santiago fue quien escribió la epístola universal que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Judas, probablemente quien escribió la epístola universal que lleva su nombre. Claro que eso fue mucho después. Pero aquí, en la época de nuestro relato, sus hermanos no creían en él. Pongan atención. Estaban dando consejos que él no podía aprovechar en lo absoluto, para nada. Estos hermanos no creían en Jesús ni compartirían sus intenciones, algo de lo que Juan deja constancia. Ni aún sus hermanos creían en él, así lo describe la Biblia. Incluso vemos por su actitud que tampoco les interesaba la seguridad de Jesús, porque aunque sabían que los judíos en Jerusalén le buscaban para matarle, aún así parece que le estaban empujando de una forma poco amistosa para que fueran nuevamente a Jerusalén y se manifestara públicamente. Da la impresión de que querían causarle problemas, quizás porque estaban cansados de su presencia en Galilea y los constantes comentarios que hacían la gente, que se hacían sobre él, le incomodaban. Marcos capítulo 3, versos 20 al 21. Así pues le dijeron a Jesús que fuera a Jerusalén para que tus discípulos vean las obras que haces. Sin duda pensaban que el propósito de Jesús era el de provocar el asombro popular mediante un alarde de poder. Así que añadieron: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Qué sentido tenía orar en la intimidad del círculo de los apóstoles en un distrito remoto? Si quería ser realmente conocido, tendría que ir nuevamente a Jerusalén, al centro del judaísmo, donde próximamente acudirían multitudes de personas para celebrar aquella celebración de la fiesta de los tabernáculos. Allí sería el escenario perfecto para hacer algo de sus milagros espectaculares y convencer incluso así a las autoridades. Este planteamiento no era nuevo para el Señor. El diablo ya le había tentado de una forma similar al comenzar su ministerio. Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 del 5 a 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tu mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Los hermanos de Jesús estaban equivocados en lo que estaban proponiéndole. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le decían ellos. El Señor ya había hecho muchos milagros en Jerusalén, y el resultado fue que los judíos intentaban era asesinarle.
De hecho, como vemos a lo largo de todo este evangelio, cuando más claramente se manifestaba, mayor era la posición que recibía, hasta el punto que finalmente le llevaría a la muerte en la cruz. Pero los hermanos de Jesús no entendían esto. Así que su ignorancia la aconsejaba que fuera más atrevido, que llamara la atención al público, que se autopromocionara, pues. Le animaban a que hiciera sus manifestaciones de poder en un lugar más público. No cabe duda de que su consejo provenía de la incredulidad y hasta el desprecio, pero no de un deseo sincero por ayudarle en su misión. En realidad ellos no entendían definitivamente que Él no había venido a impresionar al mundo con sus milagros, sino vino a salvar al pecador, a los pecadores de sus pecados por medio de su misma muerte. Resulta triste comprobar el persistente rechazo de los hermanos de Jesús a que creyeran en Él. Ellos conocían mejor que nadie su carácter único y las grandes obras que había hecho en Galilea, pero aún así todavía no creían en Él. Y algo parecido les ocurre con frecuencia a los cristianos fieles, que encuentran la más dura oposición entre los que les son más cercanos y queridos. Este estuvo de ser un momento especialmente difícil en el ministerio de Jesús. O sea, su familia no creía en Él. Recordemos que en el pasaje anterior varios miles de discípulos le habían dejado y ya no andaban con Él, así como lo describimos en el capítulo 6 de Juan, verso 66. Al comenzar este capítulo se nos dice que los judíos procuraban matarle, en Juan 7:1. Y ahora se nos añade que ni uno de sus mismos hermanos creía en Él. Todo esto sirve para darnos una idea de la persona, de la penosa soledad de Cristo en su obra redentora. Y con mucha frecuencia los verdaderos siervos de Cristo también experimentan y experimentarán esta misma sensación de soledad y aislamiento. Ahora bien, el verdadero motivo por el que tantas personas no querían creer en Jesús no tenía nada que ver con el carácter perfecto o con la autenticidad de sus obras. Notemos en este sentido que sus hermanos no ponían en tela de juicio la autenticidad de sus milagros. Juan 7 del 3 al 4. Ellos estaban convencidos de que era capaz de deslumbrar a toda Jerusalén con ellos. Sin embargo, curiosamente no creían en Él. Y esto era debido, en primer lugar, a que no entendían el significado de sus obras. Así lo describe en el libro de Mateo, capítulo 12 del 47 al 50. Leamos ahí. Le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es evidente que la propia familia terrenal del Señor Jesucristo tuvo que convertirse. Su parentesco no le colocaba en una posición diferente a la de las otras personas. Y ocurre actualmente así con nosotros. En la actualidad, cada persona tiene que tener su encuentro personal con Jesucristo. La familia de Jesús no le alegra ver en el resto del Nuevo Testamento que hubo un progreso espiritual. Lo vemos que al ir progresando así los discursos en la Sagrada Escritura, lo que describen los libros, el Evangelio, al ir avanzando el tiempo, el progreso espiritual de los hermanos de Jesús fue evidente y se convierten pues después. Parece que todo empezó a cambiar cuando el Señor resucitado se le apareció a Jacobo, así a uno de los hermanos de Jesús, ¿no? Bueno, es importante que estemos claramente como lo describimos al inicio, donde describimos, como lo dice 1 Corintios 15:7, como lo dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, como lo mencionamos también en Gálatas, capítulo 2, verso 9. Esto es interesante notar que Jacobo, conocido como Santiago, habla de su propio hermano en la epístola, en Santiago 2:1, y lo describe así: que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahí vemos que sus hermanos ya comenzaron a creer y se convirtieron entonces.
Así dice Juan verso 7, verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Mi tiempo aún no ha llegado. El Señor contestó a sus incrédulos hermanos, y lo primero que hizo fue señalar que su tiempo aún no había llegado. Jesús vivía de acuerdo con la voluntad del Padre y no iba a hacer nada fuera del horario establecido por Él. Ahora sus hermanos le estaban incitando para que se manifestase al mundo, que fueran a la fiesta para que se promocionara a sí mismo, buscando su propia gloria, pero Él iba a esperar a la hora que el Padre había determinado y también se iba a ajustar al programa señalado por Él. Claro que sí. En este sentido, el Hijo no sería glorificado hasta después de haber muerto, llevando la culpa de los hombres pecadores, de que hubiera resucitado y ascendido al cielo. Así pues, mientras que sus hermanos pensaban, como muchos otros judíos de su tiempo, que esperaban un Mesías que se manifestara glorioso, victorioso en Jerusalén, derrotando a todos sus enemigos, ellos esperaban eso. Jesús le contestó entendiendo en su pensamiento un tiempo especial de crisis que le llevaría a la cruz, pero que al mismo tiempo sería el comienzo de su glorificación. Evidentemente, los hermanos de Jesús no eran conscientes de que el Señor se estuviera ajustando a un programa previamente establecido por el Padre. De hecho, ellos mismos vivían sin prestar atención a la voluntad de Dios para sus propias vidas y sin observar ninguna limitación en lo que se hacían. Así que, como Jesús les dijo, vuestro tiempo siempre está presto. A ellos lo único que les importaba en ese momento era hacer su propia voluntad sin estar pendiente de nada más. Y así vive el hombre del mundo actual, cediendo ante cada capricho o deseo que tiene. Pero el creyente, al igual que su Señor, siempre busca la dirección de Dios para seguirla. No debemos olvidar que Dios ha preparado determinadas buenas obras para que andemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Los hermanos de Jesús eran ignorantes en cuanto a todo esto y querían imponerle a Jesús la forma y el momento en el que debían hacer todas las cosas. Así que tampoco es de extrañar si las personas del mundo hacen lo mismo con nosotros y no entienden las decisiones que tomamos en el Señor. Ellos aconsejaron a Jesús basándose en su incredulidad, pero Jesús no aceptó su consejo. Él actuaba según un programa ya establecido, un programa establecido por su Padre y Señor. No seguían la sabiduría del mundo, ni aún apeló a su propia mente, considerando que simplemente no creía que fuera la hora apropiada para ir. Siguió fielmente la voluntad del Padre, así lo dice la Escritura. Observemos la pequeña palabra aún en la frase: mi tiempo aún no ha llegado. Aún no ha llegado. Jesús no dijo que no iría a la fiesta, simplemente no subiría públicamente con ellos para ganar el favor de la gente haciendo algo espectacular como ellos querían que hicieran o esperaban. Jesús acudiría allí a la hora fijada por su Padre y según su Padre lo había dispuesto. Juan 7:7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece. Por otro lado, el planteamiento de los hermanos fallaba en algún otro punto importante. No tenían en cuenta la enemistad del mundo con Cristo. El mundo hace referencia aquí al conjunto de hombres caídos que viven en la hostilidad contra Dios y que no son dirigidos ni más ni menos que por el mismo maligno, son dirigidos por el maligno. Así lo dice 1 Juan 5:19. Y los hermanos de Jesús también pertenecían a este mundo incrédulo. Por esta razón, el mundo no le aborrecía a ellos, pero en el caso del Señor ocurría todo lo contrario. Esto se debía en primer lugar a que Él no era del mundo, y en segundo lugar a que testificaba de Él en sus obras, que sus obras eran malas. La perfección de la vida del Señor ponía en evidencia cuán imperfecta era la vida de todos los demás.
A esto debemos añadir las elevadas reglas de conducta que imponía y las denuncias directas que hizo de los pecados de los hombres. Y aquí nos encontramos en la verdadera razón por la cual muchos rechazan el Evangelio, que no es que otra la denuncia de su pecado y la exigencia de un arrepentimiento genuino. No olvidemos que el mundo también nos aborrece a nosotros si seguimos los mismos pasos del Señor. Y somos testigos de eso. Por supuesto, mientras hagamos obra social en favor de las personas necesitadas, todos vendrán a nosotros en busca de ayuda gratuita. Del mismo modo que en que buscaron a Jesús para beneficiarse de sus milagros. Pero desde el momento en que prediquemos el Evangelio, que condena el pecado, rápidamente seremos rechazados, como también lo fue el Señor. Así pues, si Jesús había de ir a Jerusalén, no sería para hacer algo extraordinario o gran popular, hacer promoción, sino para denunciar el pecado, del mismo modo que había hecho en su visita anterior al templo. Juan 2, el capítulo 13, versos 13 al 16. Juan 2, versos 13 al 16. Esto implicaría necesariamente volver a acarrearse al odio mortal de los judíos. Al fin y al cabo, el Señor había venido para traer su reino celestial a la tierra. Y esto suponía entrar en un conflicto directo con el mundo y con el diablo que lo domina, claro. El que domina este mundo es Satanás. Él tiene el dominio ahorita mismo sobre la tierra. Todo el mundo está bajo el maligno, así lo dice la Escritura. Él había venido para destruir las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Esto le asegura el odio, la enemistad de todo aquello que no creía en él. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, así decía el maestro. Si lo dijo. Podemos buscar en el libro de Juan 15, del 18 al 21, y leamos así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No somos de este mundo, hermanos, somos peregrinos, estamos pasando, somos extranjeros. Nuestra residencia está en los cielos, es celestial, nuestra ciudadanía. Acuérdense de lo que dice el libro de Filipenses. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si leemos en Juan, capítulo 17, verso 14, dice la palabra de Dios, yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está clarito, hermano, no somos de este mundo. La gente nos va a llamar que somos extraterrestres entonces. ¿Y ti? La verdad que Jesús predicaba fue la causa porque la gente le rechazó. Lo que predicaba Jesús es la causa a que le rechazaran. Y esto ha quedado muy claro, claramente como un ejemplo para todos nosotros, con el fin de que se nos advierte de lo que nos ocurrirá si seguimos su pisada. ¿Cuántos de nosotros no somos aborrecidos? Simplemente sin conocernos, nos odian, nos guardan un rencor y siquiera le hemos hecho nada malo a nadie. Ni siquiera conocemos a esa persona y la persona ya nos repelen. Porque ¿qué comunión hay entre la tiniebla y la luz? No hay ninguna. Es como el agua y el aceite. Nunca se fusionan. Y es lo que están tratando de fomentar en este nuevo orden mundial, el ecumenismo, de unir todas las religiones del mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ninguna. No puede. O adoras a un Dios, le sirves a uno y rechazas al otro. Pero no puedes servir a ambos. O sirves a Dios o sirves a Satanás. Así de claro. Y somos predispuestos y somos calumniados y somos
difamados muchos de nosotros que seguimos a Cristo. Porque entonces ya somos fanáticos, porque ya estamos locos. Tantas cosas que se le inventan para alejarse y no conocer. No les interesa conocer la verdad ni llegar al conocimiento de la verdad. En el libro sagrado, aquí la Biblia, está la palabra de Dios descrita claramente. La verdad que Jesús predicó y fue rechazado. Pero a todos los que creemos en Él nos da la oportunidad de tener ese boleto para entrar a la patria celestial. Finalmente, hermanos, volviendo al tema de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús subirían a la fiesta y aunque en apariencia su propósito parecía muy correcto, en realidad era totalmente mundano, puesto que si bien pretendían ir a adorar a Dios, despreciaban a su hijo que estaba en medio de ellos, pues ellos no lo habían conocido todavía. Esto nos enseña que el hombre puede cumplir con los rituales religiosos más correctos sin que su corazón haya una fe genuina, pura apariencia, como de los fariseos y saduceos. Y por esta razón Jesús se negó a ir con sus hermanos. Entre ellos no había una comunión espiritual auténtica, y al haber subido juntos para respetar los lazos familiares era algo que podría haber confundido a las personas. Sin duda, la actitud de Cristo fue muy radical en este sentido. Y tal vez nosotros tengamos que revisar nuestro propio comportamiento en situaciones similares a estas. Jesús iba a evitar subir con las multitudes y también con sus hermanos que eran incrédulos en ese momento. Lo harían solo acompañado de tal caso por sus apóstoles y sin ningún tipo de publicidad, de forma discreta y privada. Seguramente esto es lo que debemos entender cuando dijo: yo no subo todavía a esa fiesta. Así que Jesús se negó a aceptar la propuesta sarcástica de sus hermanos de subir a la fiesta en una gran procesión mesiánica. Por otro lado, como ya había señalado anteriormente, vuelve a aplicar su razón. Jesús dijo así: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. En realidad, llegaría el momento en que sí haría una entrada a Jerusalén tal como sus hermanos le habían propuesto. Y esto sería coincidiendo con la fiesta de la Pascua. Juan capítulo 12, de versos 12 al 19. Pero esto estaría ligado a su sacrificio en la cruz del Calvario. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperemos que te ayude a tu crecimiento espiritual. No olvides compartir el link de estos videos con por lo menos 3 de tu contacto que tú tienes en tu celular. Yo sé que tú tienes más contactos en tu celular en cual tú puedes compartir el link de esta enseñanza y ayudas a expandir el evangelio, la verdad. Hoy hablamos sobre la incredulidad, ese pecado difícil, ese pecado que está en la tierra sobre muchos, lo cual es difícil, hermano, y tenemos que predicar la verdad a tiempo y afuera del tiempo. Así que no olvides que contribuye de esta manera a expandir el evangelio, la palabra de Dios que cubra a todo el mundo. Y si no has aceptado al Señor Jesucristo, estás a tiempo de hacerlo. Ven a las aguas, de Él fluyen agua de vida eterna, agua viva. Todo aquel que tenga sed, venga a mí, beba. Él lo dijo. Él es el camino, la verdad, y Él es el principio y es el fin de todas las cosas. Todo lo que nos acontece a nuestro alrededor nos está anunciando que su venida está muy cerca. De que el rapto, el arrebatamiento es inminente. Y algo grande viene. Y es Jesucristo. Vengo pronto, Él lo dijo. Shalom Alejem. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido.